viernes. Te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor, por tu respaldo. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú seas en nosotros. En esta hora sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y su palabra póngala como un carbón encendido en mi boca. Me meto en su presencia, Cristo Jesús, me meto en su poder, Cristo Jesús, y le doy la honra, Dios Todopoderoso. La gloria absoluta es para usted. En el nombre de Jesús, que esta palabra cumpla al propósito cual usted tiene para él, los que estamos aquí, para todos los pastores bajo cobertura y para toda su iglesia, hasta donde llegue la señal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a... Bueno, lo que Dios nos va a hablar hoy, esta tarde, es una enseñanza, ¿verdad? Y es un tema más que nada de revelación, de revelación muy profunda. Y sabemos que pues es el Dios el que nos llamó a tener la visión y la asignación a mi esposa y a mí de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Jesucristo, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Entonces, lo que el Señor quiere hablar hoy, más que nada, es una enseñanza. Nuestro Dios de la Biblia es todopoderoso, no sobrenatural. Elimínalo de tu vocabulario la palabra sobrenatural, ya que es una herejía, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo nos comisionó, pero sabemos que para revelarnos su palabra, no a cualquiera, naturalmente. Y entonces, el Señor ha venido restaurando su iglesia. Ha venido extirpando lo que no es de Dios, ¿verdad? Lo primero, como les decía, es que la primera herejía es de que Dios controla, toma el control, está en control. La palabra bíblica, no, la palabra en la Biblia no está la palabra control. Está que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Y la otra herejía que por siglos está operando en la iglesia es que Dios tiene la última palabra. Dios no tiene la última palabra, porque si tuviera la última palabra no se vería a Dios. Dios habló eternamente y Él tiene la primera palabra, el primer lugar, y su palabra también. Amén. Esa es la otra herejía que ha sido destronada. Otra herejía que ha sido destronada, que se está enseñando, es derriba tus gigantes. Cuando la palabra de Dios dice que no hay gigantes, el único gigante es Jehová Sabaoth. El diablo es un globo inflado que ya fue ponchado y destronado y que quiere aparentar que tiene poder. Solamente tiene poder cuando tú y yo pecamos y le damos derecho legal. Pero el único fuerte, gigante, verdaderamente, como está escrito en la Biblia, es Jehová de los ejércitos, el fuerte de Jacob. Pero hoy es algo tremendo esta herejía que va a destronar y que ha estado destronando. La palabra sobrenatural es una palabra del reino de las tinieblas. Es una palabra del ocultismo, es una palabra y una dimensión donde se operan los brujos, hechiceros y todo el ámbito del ocultismo en la palabra sobrenatural, que es satánica, demoníaca. Y entonces, la palabra, esa es una herejía, y la palabra de Dios dice que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Ahora, yo soy uno de los que Dios me ha venido enseñando y revelando su palabra, porque nosotros todos crecemos. Y hay mucha gente que usa esa palabra, yo la usaba hace tiempo y la tuve que eliminar tanto de mi vocabulario como de la enseñanza y de las alabanzas. Hay una alabanza que se llama sobrenatural, también la tuvimos que eliminar. Entonces, si tú ves en las alabanzas que pongas en la iglesia, tienes que tener mucho cuidado. Si escuchas la palabra sobrenatural, hay que eliminar esa alabanza, ¿sí? Porque esa alabanza no está llamando la presencia de Dios, sino está llamando la presencia del otro. Es muy delicado la palabra sobrenatural. Y entonces dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:2. Esa es alguna de tantas, ¿verdad? Porque hemos quitado la palabra aniversario, que no está en la Biblia, ¿verdad? También es otra cosa que no está, es fiesta para Jehová. Y en el caso de hacer un culto de acción de gracias en un año de culto al Señor, pues se llama fiesta para Jehová.
¿verdad? Pero hoy estamos hablando de la palabra sobrenatural que no es bíblica y vas a entenderlo. En Deuteronomio 4.2 dice la palabra de Dios, en Deuteronomio 4.2, ¿verdad? Vamos a ver en Deuteronomio 4.2, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo: no añadiréis a la palabra, ¿verdad?, que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Fíjate, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno, ¿verdad? Amén. Entonces es una orden del Señor no añadir, ¿verdad? No añadir a la palabra, ni quitar. Pero el Espíritu Santo ayer hablándome que hay muchos Baales, bueno, hay muchos que están mencionando pastores y de los 5 ministerios porque no tienen discernimiento, porque esto empezó en el 2005, ¿verdad? Y entonces ellos la han recibido y adoptado, pero no han ido a la Biblia, ¿verdad? Y ese es el error. Si tú la estás usando, pastor que me estás viendo, hoy Dios te va a hablar que la quites, que la deseches, porque no es una palabra que está escrita, es una palabra antibíblica. Y entonces, el Señor hablando que los Baales han añadido palabras y están añadiendo palabras, y una de ellas se ha vuelto de moda, la palabra sobrenatural, que para querer impactar a la gente, pero para opacar el poder de Dios y el nombre y los atributos de Dios. Y otra es para hacer venta de discos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.8. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.8. El Espíritu Santo me está dirigiendo. Apocalipsis 3.8. Yo conozco tus obras. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está. Muchos no están guardando la palabra de Dios. Muchos no están guardando el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el poner la palabra sobrenatural que vamos a ver ahorita es añadirle, pero sobre todo significa maldición. Y muchos no saben, pero bueno, Dios nos abre los ojos para ser esos Elías de esta generación, celosos de la palabra de Dios, para volver a la iglesia a su diseño original, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta y dice: has guardado mi palabra. Eso es lo que quiere el Señor, que guardemos su palabra. Otra, no has negado mi nombre. Amén. No has negado mi nombre. Entonces, guardar la palabra es volver a la palabra de Dios, volver al Dios de la Biblia. Por eso nosotros les he dicho, la visión apostólica que Dios nos ha dado, y profética, es mientras la gente se aparta de la Biblia, cada mes, cada año, nosotros nos acercamos cada mes, cada 6 meses, cada año, de acuerdo a la dirección de Dios, porque Él va revelando que hay que restaurar. Amén. Restaurar y reunir. Amén. Son 2 cosas que estamos haciendo. Y entonces, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Entonces, ¿cuántas veces aparece la palabra sobrenatural en la Biblia? ¿Qué significado tiene la palabra sobrenatural? ¿En qué parte de la Biblia sale la palabra sobrenatural si no está? ¿Cuántas veces se dice que la Biblia no tiene la palabra sobrenatural? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa la palabra sobrenatural? Es una palabra empleada para referirse a acciones que no pueden ser explicadas científicamente. Se usa regularmente para referirse a fantasmas o manifestaciones poco común, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito más amplio, ¿sí? ¿Cómo es que surgió, no? Porque es muy importante entender esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, dice, en el título sobrenatural es un atributo, ¿es el título sobrenatural atributo bíblico de Dios? Ya vimos que no. Porque el título sobrenatural y su relación está relacionado con el ocultismo, con el demonio sobrenatural Metatrón. Todo comenzó en 1999
en un cuarto oscuro mientras Santana quería hacer conexión con el más allá, una experiencia que traería como desenlace que aquel guitarrista famoso, pero de capa caída, resurgiera como tromba. Todo parecía normal, cuando de repente un ser sobrenatural intenta comunicarse con el guitarrista Santana. Esto a través de un medium que serviría de puente para el diálogo. El guitarrista Santana, asustado por aquella revelación, pero muy ansioso, comienza a escuchar detenidamente la petición de que el extraño, que a la vez se presentaría como Metatron, le encargaría una misión, grabar un álbum con el título Supernatural en español, Sobrenatural. Esto lo dijo el propio protagonista en una entrevista para la revista Rolling Stone. Milagrosamente lo dice él porque este disco surge con inspiración satánica, no es divina. Todo lo relacionado con este disco ha salido de una forma supernatural y maligna. Entonces, ahí estamos viendo cómo surgió, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? Entonces, Sobrenatural comienza a cautivar las mentes. Esta influencia metafísica y de trono espiritista causó uno de los mayores éxitos en la carrera de Santana. Ganó 15 veces el premio Paulatino de los Estados Unidos. El premio platino en los Estados Unidos. 9 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Su canción, Smoke, fue la número 1 en Billboard Hot 100, dura 12 semanas, y su canción María María duró 10 semanas y un aproximadamente de 25 millones de copias vendidas. Pero el éxito mayor sería la gran promoción de promover lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge este ser sobrenatural llamado Metatron? Pues surge de la Biblia de los cabalistas judíos, una rama mística de judíos enfocados en prácticas ocultistas de su Biblia llamada el Zohar, ¿sí? De ahí surge la palabra sobrenatural. Y por falsos profetas y apóstoles, porque así como hay billetes verdaderos, hay billetes falsos, los apóstoles falsos han metido esa palabra sobrenatural por encima de estar de Dios, ¿sí? Pero sabemos que esa palabra es antibíblica porque no está escrita en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo también dice lo que comenzó con Carlos Santana, la serie televisiva Supernatural y otras películas, el juego del Metatron, además de las prácticas ocultistas de los judíos cabalistas y del mundo del espiritismo, que también consultan lo sobrenatural o supernatural. Se consumó con la propaganda y mención continua que hoy hace del hombre sobrenatural en los púlpitos cristianos, ya sea consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la llamada reforma de los falsos apóstoles, en donde comenzó la promoción de esta herejía. Por ejemplo, también la promocionó Marcos Witt con un álbum que se llamó Sobrenatural en el año 2008. Además de los ministerios falsos apostólicos que están operando en Estados Unidos, así como programas televisivos de la nueva era, de Sick Rock, llamado Es Sobrenatural, en inglés It's Supernatural, entre otros, y luego el campo latino de los libros de falsos apóstoles en Estados Unidos, como Caminar en el Poder Sobrenatural de Dios y La Vida Sobrenatural, Noche Sobrenatural. Entonces, nosotros debemos de entender que esto no es de Dios, pero está operando en la iglesia de Dios y en los púlpitos, los pastores, los 5 ministerios falsos que no han tenido discernimiento, quizás unos sí, pero adoptaron la palabra sobrenatural, como nos pasó hace tiempo. Ya le pedimos perdón a Dios, ya cancelamos todo, ya anulamos todo, y ahora lo que te estoy yo enseñando como profeta y apóstol del Señor es que volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Amén. Por ejemplo, antes de que pasara esta herejía, antes se decía, Dios me sanó con su poder. Eso es lo correcto, ¿sí? Dios me sanó con su poder, ¿sí? El Dios Todopoderoso hizo el milagro. Eso es lo correcto, ¿sí? Y entonces, vamos a ver de cómo es hora de quitar esta palabra sobrenatural de los púlpitos cristianos, ya que es negativa, esotérica, evoca criaturas demoníacas como Metatron antes que el verdadero Dios.
Se le debe poner fin a toda práctica ocultista disfrazada de avivamiento o falsa reforma apostólica. Se le debe dar final a este vocabulario espiritista que suena en los púlpitos cristianos por ignorancia. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 18:10? 18:10. Deuteronomio 18:10. Dice, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Deuteronomio 18:10 y 18:11. ¿Sí? Deuteronomio 18:10 y 18:11. ¿Sí? Encantador o medium espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas abominables al Señor, ¿sí? Es abominable al Señor. Entonces, ¿quién es el sobrenatural? Es Satanás. Diablo es igual a sobrenatural. ¿Sí? Jehová de los ejércitos es igual el Todopoderoso. Amén. Y nosotros debemos de hacer, por ejemplo, a mí me lo están enseñando hoy, en este tiempo que Dios me ha revelado y me ha dirigido cómo es lo correcto. Pero como les digo antes, pues yo por ignorancia, pero porque no sabía, pero cuando vas a leer la palabra te vas dando cuenta. Amén. Entonces pedí perdón, corté, anulé y le dije, Señor, perdona, Padre, porque no habíamos tenido esa revelación, pero esa revelación tú no las has dado y ahora vamos a ser instrumentos tuyos para decirle a la iglesia, porque dice, vamos a ver lo que dice, bueno, ahorita vamos a seguir explicando esto. Entonces no debemos de decir la palabra sobrenatural, ni la debemos emplear en la obra de Dios, ni al predicar, ¿sí? Tiene que ser desechada. Naturalmente, que si tú quieres pedirle revelación al Señor, pídesela. Él te la va a revelar. Dice, ¿cómo se puede vincular el mundo sobrenatural con Dios? Cuando el enemigo, Satanás es Satanás, él tiene su reino de las tinieblas, ¿sí? Y la palabra sobrenatural es una dimensión satánica, ¿sí? En el cual el diablo, al invocarlo, los pastores que están haciendo milagros falsos, están moviendo demonios, están invitando a demonios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que atar eso y destruirlo y decir en el nombre de Jesús, solamente se va a manifestar la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. Solamente el poder del Todopoderoso. Amén. Eso es bíblico. Gloria a Dios. Si la palabra sobrenatural no está escrita en la palabra, es antibíblica. No es de Dios. Y entonces así son las diferentes herejías a nivel mundial. Por eso Dios nos ha dicho, volver a la palabra de Dios. Amén. Volver a mi palabra. ¿Sí? Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, Dios, nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos decir sobrenatural, porque es una palabra demoníaca, ¿sí? Entonces, Dios está sobre todo. No busque lo extrasensorial, ni lo sobrenatural. Busque a Dios y sus verdaderos atributos, su persona y los que enseña su palabra acerca de Él. Sobrenatural es una dimensión satánica demoníaca que no exalta el nombre de Dios. Al contrario, quiere opacar el poder de Dios, quiere opacar la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, Amén. Gloria a Dios. Dios no habita solo en la dimensión, en todas las dimensiones. Dios no habita solo en la dimensión sobrenatural, porque al final, arriba de todo está Jesucristo, Sí, amén. el reino de la luz. Amén. Satanás y su reino es un perro amarrado, que está dirigido por Dios. Así es. Pero Satanás se mueve en el plano sobrenatural. O sea, cuando los ministros invocan la palabra sobrenatural, están dando oportunidad al enemigo, ¿sí? Para entrar y operar. Entonces, nosotros debemos de saber que dice la palabra en el Salmo 139:7. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? O sea, en pocas palabras, Dios tiene el dominio y el gobierno de todo.
Así es. Pero nosotros debemos hacer lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios no dice sobrenatural, debemos de romperla, porque te estás dando qué tan delicado es. Y millones de cristianos y millones de predicadores que no leen la palabra de Dios tienen ese nombre, unos por ignorancia, otros porque no han leído la Biblia, otros porque no han entendido qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió con los falsos ministros en Estados Unidos y cómo surgió y cómo se infiltró a la iglesia, porque el enemigo, como les digo, quiere tener el primer lugar, pero él no puede tener el primer lugar. Entonces busca muchas formas útiles para que se la alabe, para que se le rinda culto. Entonces la palabra sobrenatural debe de destronarse porque no es bíblica, y ya vimos que el que le añada sea anatema, dice en el libro también de Apocalipsis. ¿Sí? Amén. O el que le quite, pero en este caso se le está añadiendo. ¿Tú crees que los que inspiraron la palabra de Dios, todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, si no lo escribieron es porque Dios les dijo que no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Santos el Señor. Cuidado con las trampas del diablo, porque él es astuto. ¿Sí? El título sobrenatural no es atributo del Dios de la Biblia. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que volvamos a la palabra de Dios, pero ¿cuántos se están perdiendo? Porque les digo, mientras nosotros nos acercamos a la palabra, la mayoría se aparta de la palabra y cree que donde están las multitudes, ahí está Dios, pero cuando Dios ya no está ahí, ¿por qué? Porque no se está predicando la doctrina de Dios. Por eso dice en Tito 2:1, predicar la palabra, la doctrina sana de Cristo. ¿Sí? Amén. Entonces, ya les dije que la palabra sobrenatural es una palabra que está en la Biblia, ¿sí? En la Biblia llamada el Zohar, Biblia de los cabalistas judíos que practican el ocultismo. Y empezó en 1999, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor hoy? Él nos ha revelado y ha sacado a la luz para destronarla. Y le doy gracias a Dios porque Él está trayendo brazos a la restauración y reunir todas las cosas en Cristo, volver al diseño original. Y por eso dice en 1 Corintios 2:9. En 1 Corintios 2:9 dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:9. En 1 Corintios 2:9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos ha escogido a mi esposa y a mí para destronar Babilonia, destronar la religión, destronar las herejías, destronar el lenguaje incorrecto, antibíblico, que no está escrito en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? El corazón de Dios, ¿te das cuenta la asignación y la misión apostólica, profética que Dios nos ha entregado? Volver a la palabra de Dios. Entonces es una bendición estar en una cobertura conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Entonces ahí dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. O sea, no se trata de que si haya sido a la escuela de teología, a la escuela de pastores, a la escuela de profetas, a la escuela de apóstoles, porque tantas falsas escuelas y no están teólogos que hablan de la palabra, predican de la palabra, pero no conocen a Dios, no han tenido encuentros con Dios. Solamente a los escogidos de Dios. Amén. Entonces, Dios nos escogió para ser esos Elías en este tiempo y la gloria siempre será para el Señor. Siempre. ¿Por qué? Porque Él es el que revela. ¿Por qué no a todos? Ahí está la pregunta. Porque no todos son de Él. Hay muchos que están queriendo, como les he dicho, nosotros, mi esposa y yo no queríamos servir.
pero Él nos llamó. Y el que quiere servir y se pone, no, lo llamó Dios. Así es. Y el que no quiere, es el que llama a Dios. Por eso, entonces la palabra sobrenatural es metafísica, negativa y antibíblica. Amén. Debe de quedar claro para que ustedes sean esos, esos instrumentos para que Dios, ¿sí?, vaya ayudándonos a sacar eso de las demás congregaciones. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces aparece la Biblia sobrenatural la palabra, perdón, cuántas veces aparece la palabra sobrenatural en la Biblia? En ninguna parte. No es de la Biblia, no es de la palabra de Dios, ¿sí? Amén. A ver, ahora, Gloria a Dios. Génesis 17:1. Génesis 17:1. Vamos a ver Génesis 17:1. Génesis 17:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis capítulo 17, versículo 1. ¿Sí? Dice en Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Amén. Anda delante de mí, sé perfecto. No dice: yo soy el Dios sobrenatural. Sí. Yo soy el Dios todopoderoso sobrenatural. Y así como esta vamos a empezar, bueno, en el estudio ahí sí avanzamos más, pero te das cuenta que esa no está en la Biblia, es algo que se le Santo añadió. Señor. Pero esa palabra es demoníaca, porque Satanás, como él sabe que no puede entrar de otra forma, entonces entra sutilmente y usa a los falsos para meter. Por eso les he dicho, estamos en una guerra. Una guerra contra predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, contra predicar el evangelio del reino. Estamos en batalla. Hay guerra en la iglesia. No todo el que llega a la iglesia es cristiano. Hay tribu y cizaña. Hay una guerra ahí. Hay una guerra en la ciudad. Hay una guerra territorial. Hay una guerra con la familia inconversa. Sí. Entonces estamos en guerra. Por eso les he dicho, el león de la tribu de Judá, porque debemos vivir como corderos, pero luchar como guerreros con el ADN del león de la tribu de Judá. Amén, aleluya. Un verdadero guerrero Gloria a Dios. nunca confía en Amén. ninguna persona, porque Dios dice: maldito aquel que confía en el hombre. Así es. ¿En qué tienes que confiar? Si te están predicando la doctrina que es de Cristo. Amén. Sí, amén. Entonces Génesis 1 dice: y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. No dice el Dios todopoderoso sobrenatural. Eso es el diablo sobrenatural. Dice: anda delante de mí, sé perfecto. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, cuando Dios hace sanidad, y el Señor me dice, cuando el hecho de que nosotros digamos conforme está la palabra de Dios, no quiere decir que no creamos en milagros, en sanidades, en liberaciones, en resurrección de muertos. Sí creemos, porque nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y con su poder lo hace, entiéndelo. Amén. Pero nunca de los nunca será con lo sobrenatural del diablo. Porque lo sobrenatural es del diablo, es una dimensión en la cual operan los demonios. ¿Sí? Entonces, aquí está nuestro Dios, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, Santo es el Señor. me lleva a lo que ya les expliqué aquí a los pastores, Isaías 59, 14, 15. Isaías. Ajá. Isaías 59, 14, 15. ¿Sí? Isaías 59, 14, 15. Isaías capítulo 59, versículo 14, 15. Amén. Pero en el 15, nada más. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Pero desde el 14. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. Eso es lo que quiere el diablo.
tropezar con la verdad de Dios, tropezar con los atributos naturales, eternos, poderosos de Dios, metiendo ¿qué? La palabra sobrenatural para aplacar el poder de Dios, para aplacar los atributos de Dios y sutilmente operar. Entonces, la gente, como nosotros, ha venido restaurando la iglesia y Él nos ha revelado el Señor. Entonces, el volver a la Biblia es algo poderoso. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer lo que dice en la Biblia. Amén. Y lo que no está en la Biblia, pues como la palabra sobrenatural que no está por ninguna Biblia que tú busques, va a aparecer. Yo tengo la Reina Valera 1960, pero puedes investigar en las demás y te vas a dar cuenta que no aparece tal cual sobrenatural. D minúscula, Dios, Satanás, es sobrenatural. Nuestro Dios Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, como quien le dijo, ¿ya viste? Amén. Entonces, Gloria a Dios. pero no critico ni señalo a ningún pastor que esté haciendo eso, que lo está haciendo, simplemente es que no leyó la palabra. Pero si tú estás escuchando esta predicación, te invito a que veas y que le pidas revelación a Dios. El mismo Señor te va a decir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios. ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Que desechemos esa palabra. Porque aquí va a levantar a Apolos en esta cobertura. Y dirás, Apolos, sí. ¿Qué es San Apolos? Vamos a ver. Esta es la palabra de Dios. Hechos 18, 24, 25. En el libro de los Hechos, capítulo 24 y 25. Ajá. Hechos capítulo 18, versículo 24 y 25. Amén. Apolos predica en Éfeso. Amén. Aquí va a levantar Dios en esta cobertura Apolos, así, ese nombre. Puedes poner un hijo Apolos, porque es bíblico, la palabra Apolos. Sí, amén. Dice aquí la palabra de Dios, en Hechos capítulo 18, versículo 24. Apolos predica en Éfeso, pero ¿qué era él? ¿Quién era Apolos? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Poderoso en las escrituras, para que tú y yo seamos poderosos en las escrituras. Y hoy más que nunca dice la palabra, aún los escogidos, si no ayunan, velan y leen, podrán ser engañados. Así es. ¿Sí? Pero aquí dice, aquí nos está diciendo que Dios usó a Apolos para predicar en la iglesia de los Efesios, ¿sí? De Efeso, en la iglesia Éfeso. Éfeso es lo correcto. En la iglesia Éfeso. ¿Y quién era Éfeso? Dice, judío. Era judío. Vivía en Alejandría. Era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Sí? Y luego en el 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjate, pero cómo era él, ¿qué dice? Poderoso en las escrituras. Dios quiere que yo sea poderoso en las escrituras y tú seas poderoso en las escrituras. Sí, amén. Que nadie nos engañe. Gloria a Dios. Volver a la Biblia. Amén. Restaurar la iglesia a su diseño original. Reunir, restaurar y reunir. Cuando muchos se están apartando de la palabra de Dios y están metiendo muchas herejías y que pareciera que es de Dios porque no leen la palabra, nosotros estamos volviendo a la palabra, al Dios de la Biblia. Sí, amén. Amén. Porque dice la palabra que todos aquellos que se apartan de la verdad, ¿qué pasa? Escucharán doctrina de demonios, mandamiento de hombres. Por lo tanto, no es el evangelio de Dios. ¿Sí? Amén. Y entonces, Gloria a Dios. Sí es. vamos a ver Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4.
quiere el Señor que para que tú vuelvas a ser uno como Apolos fue. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Y mi palabra, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. No dice con demostración y del Espíritu y de poder sobrenatural. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pareciera. Cuando tú le añades eso, estás mezclándote. Algo que nos ha venido el Señor diciendo a través de los años, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Faraón, y cuando Moisés ya los había sacado, y cuando Moisés los dejaba con Aarón, ellos hicieron un becerro de oro. Adoraban al Dios vivo y adoraban al becerro. Se mezclaban. Y el Señor quiere que nosotros no nos mezclemos. Por eso es de ahí donde yo les digo a los pastores, no, fíjate a cuál vas a invitar. Como yo he dicho, todo aquel que se mete a la visión que Dios dio apostólica y profética, pastores y pastoras estarán predicando aquí. Amén. Porque se están dejando enseñar y se están metiendo a la visión. Amén. Amén. Porque donde hay una visión, todos tenemos que trabajar en esa asignación y visión. No puede haber dos. Gloria a Dios. Pero como les he dicho, yo soy paciente, mi esposa, porque hay de todo. Pero así como hay ovejas obedientes, hay ovejas desobedientes, ministros obedientes y otros más obedientes y otros muy poquito. Pero al fin hay que tener paciencia porque cada uno va arrebatando bendición. ¿Cómo vas a arrebatar más bendición? Cuando te metes a lo que Dios te ha ordenado. Amén. Y cuando medio que quieres y medio que no, tú mismo te estás poniendo el freno a los que no quieren, porque ellos mismos quieren conocer de la palabra. Como otro hijo espiritual me dice, va a haber un evento de pastores, lo invito, apóstol, porque usted es mi padre espiritual. Le digo, mira, esa no es la primera oferta que me hace el diablo. El diablo me ha hecho muchas ofertas desde hace 9 años, antes también de que fuéramos establecidos mi esposa y yo. Pero yo me he dado cuenta que las asambleas, que los comités, que los concilios, aunque están en la Biblia, pero no como hoy. Ahora es puro interés humano, ¿sí? Incluso hay juntas de pastores para eventos políticos. No puede servir como Dios quiere, ¿sí? Y entonces, apóstoles, los queremos aquí. Señor, ¿quieres que vayamos allá? No, porque ellos buscan lo suyo propio. Ellos buscan sus propios intereses y ellos no quieren hacer mi voluntad. No te juntes con los Baales. Ay, Señor, ahí vengo para acá. Siempre consultando, siempre dirígete en lo más mínimo que vayas a hacer. Pregúntale al Señor. Sí, siempre en lo más amén, mínimo. amén. Para que de esa manera seas victorioso. Amén. Amén. Y no caigas en las trampas del enemigo. Entonces aquí vemos que él predicó con espíritu y de poder, pero no sobrenatural. ¿Sí? Sí, amén. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor quiere, en 1 Corintios 2:5, vamos al 5, ahí está la clave. Amén. ¿Por qué crees que Dios nos llamó? Para restaurar su iglesia a su diseño original, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, reunir todas las cosas en Cristo, para que nuestra fe esté cimentada en la palabra y doctrina de Cristo, no en doctrina de hombres ni mandamiento de hombres. ¿Dónde dice? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, es por eso que le dije, no me dice el Señor. Pero si tú quieres ver lo que te estamos diciendo, no te voy a decir no. Si tú tienes libro, yo ya te estoy dando el consejo como tu padre espiritual, te estoy dando el consejo. Pero si tú no quieres, allá tú. Pero ya después no me vengas, es que sí era razonable. Allá tú. Es que el Señor me decía, hay muchos que tienen tantas credenciales, tantos reconocimientos del hombre, tantos títulos teológicos, tantas riquezas y dinero, pero no van a entrar en mi reino. No me conocen, ni los llamé. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso en Gálatas 1:10 el apóstol Pablo lo dijo bien claro, no busco el favor de los hombres.
Porque si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Dios. Así es. Yo solamente busco hacer la voluntad de mi Padre Celestial. como Amén. de los ejércitos. Gloria a Dios Dios. Todopoderoso, Gloria a Dios. eterno, soberano, Santo. omnisciente, omnipresente, Aleluya. omnipotente. Eso es lo que está para la palabra de Dios. No voy a hablar nunca, jamás, nunca la palabra sobrenatural porque es antibíblica, es maldición. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que nuestra fe está ahí, en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Y de esa manera, porque sabemos que Dios ha hecho ahora hechos poderosos, ¿sí? Por ejemplo, cuando oró Josué y se detuvo el sol, Amén. es un hecho poderoso. Amén. Amén, amén. Sí, amén. No necesitamos añadirle sobrenatural porque es satánico. Le estamos robando la gloria a Dios y le estamos dando la gloria a ¿quién? Al diablo inconscientemente, porque la palabra sobrenatural es maldición. Es una dimensión satánica. Y aunque Dios está por encima de todo eso, porque Satanás y su reino están subyugados y sujetos al mandato de Dios. Y amén. Amén, amén. Pero está bien claro, Dios es luz. El reino de Dios es luz. Y el reino de las tinieblas es oscuridad. Sí, así es. Amén. Y la palabra sobrenatural es una palabra demoníaca del ocultismo, del satanismo, Sí, así del es. espiritismo, metafísica, diabólica. Y en esa dimensión operan los demonios. Así es. ¿Sí queda bien claro esta parte? Gloria a Dios, Porque amén. es de revelación. ¿Sí? Entonces, el Señor no quiere mezclas. O eres de la luz, pero no te puedes mezclar. Por eso el Señor nos dice, el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, así es. O somos de la luz, por eso dice la palabra de Dios, que está aquí, ahorita me está llevando allá el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que vamos a ver aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Santo Sí. es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:5. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:5. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí está la clave. Amén. Así es. Pero una persona que, pastor, ministro, de los 5 ministerios, puede ser de Dios, pero que se estén ya infiltrando y mezclando porque aceptaron esa palabra sin ir a la Biblia, sin leer la Biblia, sin revelación. Hoy Dios hace un mes Dios me ha dado la revelación y le he pedido dirección. Y el Señor me dijo, te lo estoy diciendo, que esa palabra no es de Dios, no es del reino de la luz, la palabra sobrenatural. La palabra sobrenatural es del reino de las tinieblas y la usa Satanás para mover a sus demonios cuando tú invocas la palabra sobrenatural. Y entonces el hombre que no conoce a Dios está mezclando la palabra de Dios con esa palabra. ¿Y qué está haciendo? Maldición. No nos podemos mezclar. ¿Sí? Por eso tenemos que ser radical. Daniel 2:21-22. Gloria a Dios. Daniel 2:21-22. Daniel 2, capítulo 2, versículo 21-22. Daniel capítulo 2, versículo 21-22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Eso es lo que me reveló el Señor. Que la palabra sobrenatural no es de Él. Es del reino de las tinieblas. Es una dimensión de las tinieblas. Los falsos apóstoles de Estados Unidos, al ver la película que surgió en el 2005, como les comenté, es ahí donde usaron la palabra sobrenatural, supernatural, del demonio Metatrón, y es de esa palabra, como el ocultismo, ¿a quién pertenece?
a una rama de las tinieblas, de las tinieblas. Porque en el reino de las tinieblas hay ramas: esoterismo, ocultismo, magia negra, espiritismo, satanismo, pero en este caso de la cábala satánica. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos entendidos. Cada vez que tú vengas aquí a esta casa apostólica, aprenderás conforme a la dirección del Espíritu Santo la visión que Dios nos entregó. Mientras todos los demás se están apartando de la palabra de Dios, ¿por qué? Para hacer negocio. Me hablaba el Señor que muchos están buscando solamente la fama, que es el espíritu también de Mamón, el dinero, y ahí operando el espíritu de error, como disfraz, como ángel de luz Satanás, para engañar a millones. Y dentro de ello están usando la palabra sobrenatural para querer exaltar ¿a quién? A Satanás mismo. ¿Sí me entiendes? Es un evangelio barato, es un evangelio que ya no es de Dios. La palabra de Dios no tiene la palabra sobrenatural. El Espíritu Santo inspiró la Biblia a través de los hombres de Dios. Amén. Y todo lo que está aquí es verdadero y único y absoluto. Amén. No se le añadirá ni se le quitará, Amén. porque el que lo haga será anatema, será maldito. Y la palabra sobrenatural se le añadió y se le ha querido atribuir a Dios verdadero cuando no es del Señor. Es de Satanás. Para que de esa manera él sea exaltado en las iglesias. Satanás. Entonces, Dios nos está hablando, ¿verdad? La gloria es del Señor. Amén. Lo sobrenatural es frecuente en las obras de ficción, ya sea en el cine, ¿sí? O en el poder adivinatorio. Lo supernatural o lo sobrenatural es el poder adivinatorio de la magia, ¿sí? De las conversaciones de los muertos, ¿sí? Entonces, te estoy hablando y tú puedes corroborarlo y meterte a investigar y te vas a dar cuenta. Unos pastores me vieron porque yo empecé a publicar esto, el Señor me dijo, públicalo. Y entonces me decían unos, apóstol, perfecto, es correcto, también nosotros no usamos la palabra sobrenatural, pero para encontrar ahorita siervos con revelación, muy pocos. Por eso yo siempre he estado orando, mi esposa y yo como apóstoles y profetas, de los siervos, de los pastores, de todos los hijos y de los que estamos discipulando nuevos que apenas vienen, para ser ungidos y establecidos. Le digo, Señor, ábreles el entendimiento, dales discernimiento profundo de tu palabra, dales que aprendan a juzgar lo que es tuyo, lo que no es tuyo, porque la gente no entiende eso de que nosotros tenemos que juzgar las profecías, tenemos que juzgar conforme a la palabra si es verdadero o es falso, porque hoy más que nunca a lo bueno le han llamado malo y a lo malo lo han llamado bueno. Entonces un cristiano con discernimiento, un cristiano con entendimiento divino de Dios no va a ser engañado. Así es. Pero esta palabra, ¿cuántos no les ha engañado? Miles de predicadores y millones de cristianos en toda la iglesia en la faz de la tierra. Por eso hay muchas falsas doctrinas. ¿Por qué? Estaba viendo que Dios, como les dije, me dio una profecía. Y yo se las conté a ustedes. ¿Se acuerdan que dije que vi un pastor con una pastora casándose? ¿Se acuerdan, hermanos? Sí. Amén. Pero no la publiqué. Después el Señor me confrontó. ¿Por qué no la publicaste y se la anunciaste al siervo de Perú? Porque se cumplió. Y le dije, es la primera vez que te fallo, Señor, pero quería tener tiempo, pero sobre todo confirmar. Pero ¿qué pasa ahorita? Los demás lo están atacando. Pero ¿qué pasa? Yo por eso les he dicho, un verdadero profeta de Dios sabe guerra y liberación, autoliberación. Y uno que tiene el don de profecía, como yo le decía a una sierva, porque me preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo saber un profeta que es el profeta y no que tiene el don de profecía? Sencillo. Si sabe guerra y liberación y tiene el don de profecía y revelación de Dios y le ha hablado Dios y Dios te lo muestra, no necesitas decirle, preguntarle, Dios te lo muestra, es profeta.
Pero si uno profetiza, pero no sabe guerra ni liberación, no es profeta. Tiene el don de profecía, está lleno del Espíritu Santo. Es cuando hablamos en Glosolaria de los dones del Espíritu Santo, cuando hablamos de el discipulado del ministerio profético, es ahí donde vamos enseñando. Pero lo que te quiero decir, que tengamos mucho cuidado con esa palabra. ¿Sí está quedando muy claro? Amén. Ya no la debemos hablar. Y si vemos que tenemos algo que tenga esa palabra, eliminarla, quemarla, prenderle fuego. Sea en la lona, sea en una alabanza, Así es. como nosotros ya lo hemos hecho, y quitarla de nuestro vocabulario. Cuesta porque se enseñó y se está enseñando, pero aquí ya se destronó esa herejía. ¿Sí? Amén. Entonces, Amén. Amén. volver a la palabra Sí, amén. es tremendo. Gloria a Dios. Vamos a ver en Hechos 4:30. Hechos 4:30. Hechos 4:30. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjate. O sea, como te digo, si nosotros hablamos lo que está en la palabra de Dios, vemos que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Ya lo vimos en Génesis, hay muchos textos bíblicos donde se presenta como Dios todopoderoso. Y nosotros seguimos creyendo en el poder de Dios. Amén. Él hace sanidades, milagros, liberaciones, maravillas, resucita muertos, pero con su poder del Todopoderoso. Ese es el lenguaje correcto. Y cuando la gente no tiene esta revelación, dice, fue hecho con el poder sobrenatural. Es el diablo ahí. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, el hecho de que no mencionemos, porque ha habido esos comentarios, bueno, ustedes no creen enseñar, sí creemos, pero conforme a la palabra. Así es. Sí, no conforme a la palabra del diablo, sobrenatural. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Éxodo 10:1. Éxodo 10:1. Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo, para mostrar entre ellos estas mis señales. ¿Sí? Por eso te digo que la plaga de las langostas, hay mucha gente que teme a las plagas, pero no teme a Dios. Y pareciera los predicadores que añadieron esos, Dios dice que todo lo ve. Sí, amén. ¿Sí? Y los que están con conciencia, o otros por ignorancia, los que fueron por ignorancia, como nosotros, hace tiempo, pues ya nos perdonó. Pero al que sabe que está mal y la sigue empleando, está pecando también como el otro, pero él no hay arrepentimiento. Si viene Dios, no se va a esa iglesia ni se va a esos predicadores, porque se está invocando a través de la palabra sobrenatural y robándole la gloria a Dios al decir estos milagros sobrenaturales, noche sobrenatural, camina sobrenatural, es diabólico. Que debemos atar y destruir. Pero aquí ya no se menciona eso. Lo estoy ahorita hablando para que tú sepas. Entonces, y tú sabes que hay un ministro que usa esta palabra, porque esto lo voy a explicar más. Dale la enseñanza, demos la enseñanza, porque también si nosotros sabemos y no se la damos a conocer, tenemos la revelación, no le damos a un siervo, Dios no lo va a demandar. Es como cuando tú conoces el evangelio y no se lo predicas a alguien para que lo conozca a Dios. ¿Sí me entiendes? Debemos ser esos restauradores. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Pero en amor, Amén. porque hay muchos, les digo, que la tienen porque no leen la palabra, no hay revelación y la agarraron así como llegó. Por eso les he dicho, siempre leen la palabra, leemos diario la palabra,
esforcémonos en leer la palabra. En San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, Amén. ¿sí? Porque en ellas os parece que hay ¿qué? La vida eterna. Conoces a Dios, ¿sí? Así te lo resumo, ¿no? Escudriñar las escrituras, ¿sí? Entonces, cuando tú escudriñas las escrituras, como dice, ¿quién vas a ser? Como Apolos. ¿Qué? ¿Experto qué? Poderoso en las escrituras. Así es. Amén. Amén. Eso quiere el Señor, que seamos poderosos en este tiempo de apostasía, ¿sí? Así es. Segunda de Corintios 2:12, ¿no lo leímos? No. Segunda de Corintios 2:12. No. No. Dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 2:12. Segunda de Corintios capítulo 12:12, perdón. Sí es importante anotarlo, porque de esa manera ustedes van aprendiendo, ¿sí? Y ustedes tienen fundamentos para hablar. 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Dice: con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. No dice señales, prodigios y milagros sobrenaturales. No dice, ¿te das cuenta? Eso de sobrenatural es diabólico, porque es antibíblico, y lo que no está en la Biblia no es de Dios. Ya les dije de dónde sale la palabra sobrenatural, de la Biblia Zohar, del ocultismo, de los que practican la cábala de los judíos. Así como aquí en México hay gente que practica el ocultismo, también en Israel hay gente que no conoce en Yeshua HaMashiach, no lo conocen, y ellos están practicando ocultismo a través de la Biblia Zohar, y ahí invocan a los muertos. Cuando dicen la palabra sobrenatural, es una dimensión donde se mueven los demonios, ¿sí? Entonces, lo correcto ya les dije, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, poderoso, todopoderoso, ¿sí? Entonces, Dios es el que nos va dando la revelación. Él nos va enseñando su palabra, ¿sí? Amén. Y Él nos va llevando de gloria en gloria. Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es una revelación que Dios nos dio, ¿sí? Entonces la palabra sobrenatural es una herejía, es una palabra del reino de las tinieblas, es una palabra, hay una dimensión donde se mueve el espiritismo, la magia de todo ámbito, magia negra, roja, blanca, se mueven los demonios, invocan a los muertos, es una palabra que invita y mueve demonios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Atar esa palabra, atar esa dimensión, destruir todo lo que quiero operar, pero aquí no va a operar nunca en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación. Pero el problema es para las demás iglesias que no tienen la revelación. Por eso el Señor quiere que tú y yo seamos como Apolos. ¿Qué dice? Poderosos en la palabra. Amén. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, pues es amplia la enseñanza que pues para los pastores de aquí de la casa apostólica pues se les será enseñado para enseñarlas allá en sus iglesias, pero más que nada es para toda la iglesia que alcance la señal, y que yo invito a los que están transmitiendo por vía internet, que están bajo esta cobertura, que compartan la predicación para que llegue a más. Amén. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es Cristo. La gloria, la honra son para el Dios Todopoderoso. Amén. Todopoderoso, Amén. eterno, soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. A Él sea la exaltación y la gloria absoluta
Paz de Cristo. Amén.